Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Todos desde nuestras casas, tratando de seguir trabajando de la mejor manera que podemos y un poco ese va a ser el objetivo del día de hoy, analizar qué está pasando con la educación a distancia en clave de pandemia, que es el objetivo que le hemos puesto. Para los que me conocen, bueno, saben que yo trabajo en el ámbito universitario hace muchos años. Los que no me conocen, bienvenidos y muchas gracias por querer escuchar una persona que no conocen hablando de este tema. Lo que vamos a hacer en el día de hoy, y un poco como dijo Ale Lamberti, ya lo han visto en las características generales de la presentación de esta charla, tiene que ver con entender un poco qué llamamos educación a distancia. Nosotros, tanto en la Universidad de La Plata, donde yo trabajo también, y en la USAL, donde también trabajo, trabajamos con un modelo tridimensional escrito por un autor inglés que vive hace muchísimos años en Estados Unidos y que es doctor y profesor emérito de la Pennsylvania University, que es el doctor Michael Moore. Entonces nos pareció un buen momento esta webinar para recordar algunas de esas ideas, para después empezar a deconstruir esas ideas y entender, el segundo objetivo se refiere a eso, si lo que estamos haciendo en esta educación remota de emergencia, hoy escuché que en el ministerio se lo llama así, educación virtual, educación remota de emergencia, tiene o no que ver con educación a distancia y por qué, y entender cuáles son los desafíos que nos esperan a futuro para quienes trabajamos en esta modalidad. La idea es trabajar unos 40 minutos y luego, como vi recién en el chat mientras nos estábamos preparando, atender las consultas y las preguntas y ojalá algún poquito de interacción entre las 127 personas que están ahora atendiendo esta charla. Primero, una frase que escuché el otro día en una webinar, todos somos asistentes compulsivos y a webinars súper interesantes que se están trabajando en estas épocas, y escuché a Inés Dussel decir esta frase que me encantó y la recupero y la quiero compartir un poco con ustedes ahora, que dice, bueno, lo que ven ahora en pantalla, hay décadas en las que no pasa nada y hay semanas en las que pasan décadas. Y definitivamente estamos en una de esas semanas, meses, en las que están pasando décadas, en las que todos nos sentimos, no sé ustedes, pero sin poder salir, un poco más grandes, sin poder comprar lo que queremos, sin poder ir a la peluquería, manicuría, bueno, y esas cosas hacen que además de lo que está pasando afuera, del tiempo que está llevando esta recuperación, todos sentimos que realmente hacia afuera y hacia adentro están pasando décadas en meses. Y bueno, todos somos testigos de eso y hay que ver qué pasa cuando la nueva modalidad, la nueva normalidad se acerque. Vamos a empezar entonces con una pequeña pregunta. Le voy a dar un ratito a Ale para que piense, para que pueda armar. Ah, una genia, Ale. Le estaba dando tiempo. Nos gustaría entonces que ustedes contesten marcando cuál es la opción que ustedes más sienten en sus casas como padres, como madres, como estudiantes, como docentes, que está pasando con la enseñanza en esta etapa. ¿Cómo calificarían ustedes la enseñanza en este periodo? Deberían estar viendo la pregunta y deberían estar viendo las respuestas que ustedes están diciendo. Voy a leer las respuestas: flexible, cómoda, intensa, exigente, inútil. Creemos que todas las opciones que hemos puesto se adecuan un poco a lo que está pasando, a algunas de las cosas que están pasando, algunas de las características que componen hoy la enseñanza remota de emergencia. Vamos a darles un ratito más para que todos terminen de completar. Nos quedan todavía 40 personas, 39. La opción que más se impone, y me parece que es un poco, es una sola opción, gracias Julieta por recordarme, veo que Julieta está contestando, es una sola opción, es intensa. Intensa desde la enseñanza, desde lo que estamos trabajando en la enseñanza, intensa para los padres, intensa para los estudiantes. Entre otras cosas, y ya voy adelantando, mientras, ahí está, ya tenemos 21 personas que están contestando, intensa, dice Silvana, sí, re intensa, con Silvana nos conocemos hace muchos años y trabajamos en intensamente, no solamente en la virtualidad, pero lo que sucede, ahí hay 23 personas todavía que no han respondido, perfecto, vamos cerrando, lo que sucede, y tiene que ver con la intensidad,
es que no estábamos preparados para esto. Entonces, parte de lo que sucede es 3 imágenes que voy a mostrar ahora y que tienen que ver con esta cosa de la emergencia. Voy a mostrar 3 imágenes que por ahí no va a quedar muy claro para qué, pero en la siguiente, en la imagen número 4, va a quedar claro el porqué de las 3 primeras imágenes. Fíjense, hay una persona a punto de tirarse de un trampolín, hay una persona que aunque no parezca, porque la foto tal vez no sea tan gráfica, pero está ahogándose en una pileta, y hay un grupo de personas que están pudiendo nadar de una manera medianamente o muy aceptable y efectiva. ¿A qué tiene que ver, a qué va toda esta metáfora? Toda esta metáfora va a una idea que no es mía, pero que yo voy a tratar de apropiar a esta charla, que es de Santiago Bilinkis, que tiene su columna en Basta de Todo en Radio Metro los días martes. Acabo de escuchar otra columna sobre este tema, pero él decía, bueno, esta situación, no efectivamente en educación, lo ponía en términos de la pandemia, pero yo lo voy a llevar a educación, nos puso frente a un desafío, nos obligó a tirarnos de un trampolín, sin querer en algunos, pero mostró una de las tantas brechas, enormes diferencias que mostró, es que algunos estaban a punto de tirarse, y me refiero a instituciones, a docentes, a padres y estudiantes. Tal vez esto está un poco más marcado a docentes, pero algunos estaban a punto de tirarse del trampolín, algunos ya sabían nadar, tenían la ropa exacta puesta, estaban livianos, digamos, en términos de poder tirarse al agua. Entonces, algunos estaban a punto de tirarse y sabían nadar antes de nadar. Quiero decir con esto, tenían planificación, conocían las herramientas, las instituciones estaban preparadas, equipadas, tenían un mapa bastante exacto respecto de en qué condiciones tecnológicas estaban sus estudiantes y sus docentes. Esa gente sabía nadar antes de nadar. Y entonces están nadando, fíjense, cada uno en su carril, prolijo, ordenadísimo. Otros no sabían nada, imagínense que estaban lejos de la pileta, con una ropa pesada, gruesa, sin poder acercarse a la pileta, no tenían ganas de nadar, no les gusta el agua, y esa gente está en la imagen que aparece a la derecha abajo. Esa gente está en una situación completamente, digamos, difícil, porque no sabía qué hacer en esta situación, pero además se lo tiraron al agua, en el que todos compartimos, es la primera de las imágenes. A todos nos tiraron al agua, algunos nadaron porque sabían nadar, porque sabían con qué se enfrentaban, y otros se están ahogando. Vamos a tratar de ver entonces qué hacemos o qué hacen aquellas personas que no estaban preparadas, y si esto es o no educación a distancia, que es un poco la idea a desandar en esta webinar. Yo decía al principio que nosotros tomamos una teoría tridimensional de la educación a distancia, que el doctor Michael Moore contaba, economista, pedagogo, inglés, que vivió desde siempre en Estados Unidos, profesor emérito de la Penn State University, escribió en el 1971, hace 50 años ya, que tiene 3 componentes. Un componente de estructura, un componente de diálogo, y el componente que equilibra los 2 anteriores, el que los pone en tensión, es el que él denomina, tomado de otro autor, que es Wedemeyer, la autorregulación del estudiante. Vamos a ver un poquito ahora entonces cómo se compone cada uno de estos ejes y qué debería hacer el docente que trabaje en este u otro modelo con cada uno de estos ejes para intentar enseñar de manera remota. En la estructura uno incluiría los materiales que organizan la propuesta para el estudiante, los materiales que el docente incluye para organizar la propuesta. Básicamente el programa y el cronograma de trabajo para poder atender a las entregas de las actividades, y aparte los materiales que transmiten el qué de la enseñanza, o sea, todos acá somos docentes, el contenido a enseñar. Los textos, las presentaciones de PowerPoint, las imágenes, las infografías, los mapas conceptuales, las presentaciones con audio, los videos. Por supuesto que acá hay mucho para trabajar, porque el docente que ya sabía nadar, que estaba ahí en los andariveles de la pileta, todo esto lo tenía armado. Sabía qué materiales eran propios, qué materiales eran de terceros, qué material usar más largo, qué material en el formato de píldoras o materiales más cortos, cómo organizar las actividades, de qué manera armar las consignas. Esto es lo que un docente que estaba preparado para nadar antes de nadar debería estar armando respecto de la estructura de la enseñanza.
que como, repito un poquito para ir un poquito más atrás, porque veo que hay gente que se está uniendo recién ahora, la estructura tiene que ver, voy a ir un cachito nada más con esto, al modelo tridimensional de Michael Moore y al componente de la propuesta de enseñanza. Esa es la estructura. ¿Qué componentes, qué elementos componen el diálogo? Que básicamente el diálogo tiene que ver con la comunicación. El diálogo tiene que ver con los canales de revisión de actividades y consulta de dudas. Entonces ahí tenemos el formato y el circuito de entrega de tareas y la corrección, los mensajes en la mensajería, en los foros, en el email, en los grupos de WhatsApp, en los sistemas de videoconferencia o como sea que se transmita ese modelo de enseñanza y se comunique el estudiante con su docente y los estudiantes entre sí, o sea, los mensajes privados y públicos, los sistemas de videoconferencia y los canales de revisión, de consulta y de interacción. Básicamente, esto tiene que ver con los canales abiertos de comunicación. Y acá no solamente me refiero a lo que el docente habilitó, sino a lo que la institución tenía habilitado. En esta metáfora del que estaba cerca de la pileta, el que estaba tirándose al agua y el que estaba tomando sol con una ropa pesada y no estaba ágil como para comenzar, no solamente pensamos en los docentes, sino en las instituciones. Había instituciones que tenían ya definido cuáles eran los canales de interacción y cuáles eran los canales de corrección, cuáles eran los circuitos para enviar actividades. Había instituciones que no tenían nada de esto definido y que tuvieron que abrir, y muchas abrieron. Ahí tengo una amiga que la veo entrar, que trabaja en una institución que conocemos y queremos mucho, que abrió 10 canales a la vez, con muchos canales a la vez. Entonces, en ese sentido, tener mucho y no tener nada en la primera parte de la pandemia resultó casi parecido, porque la comunicación se empezaba a desestructurar, a fragmentar en diferentes espacios y no tomaba como una fluidez, que es lo que se requiere para poder tener un sistema medianamente aceitado. Si vuelvo a Moore, no voy a volver para atrás para poder cumplir los horarios, pero si vuelvo al modelo de Moore, el modelo de Moore pone los 3 ejes en tensión, con lo cual debería haber alguna consistencia en estos 3 ejes. El tercer componente, decíamos, era el componente de la autorregulación del estudiante. La autorregulación del estudiante tiene que ver con la posibilidad que los estudiantes tienen para estudiar en forma independiente del docente. Técnicamente uno dice para autoadministrarse una propuesta generada por el docente de manera remota. Ahora no tenemos en el aula al docente y al estudiante al mismo tiempo, con lo cual hay una administración que hace un tercero. O lo hace el estudiante porque se lo autoadministra, o lo hacen los padres de los estudiantes más jóvenes, y quiero decir con esto, por supuesto, nivel inicial, primario y tal vez primeros años del secundario, porque los padres administran la propuesta de enseñanza del docente a sus hijos, sea porque no saben cómo estudiar, sea porque no tienen la computadora disponible todo el tiempo, sea porque se comparte la red Wi-Fi, sea por lo que sea, la autorregulación que el estudiante debe tener o la heterorregulación dada por sus padres o por sí mismo, si es un alumno más grande, es algo que no se da en el aula en forma sincrónica con el docente. Entonces, ¿cómo el docente puede acompañar esa regulación, esa autorregulación del estudiante con el programa, diciéndole cuánto espera que participe en las herramientas del entorno, si hay un entorno? Quiero que nos comuniquemos día por medio, quiero que en el foro participen 2 veces por semana, quiero que las actividades individuales se entreguen tal día de la semana. Fundamental el cronograma, lo que aparece aquí como punto 4, cronograma con fechas de lectura y entregas. Criterios de corrección de las actividades. Quiero trabajar hasta este nivel de conocimiento, vamos a corregir con una rúbrica. Yo sé que aquellos que estaban lejos del trampolín es muy difícil comenzar a trabajar por rúbricas, pero la rúbrica que tiene que ver con un modelo de criterios y niveles de logro en la evaluación o en el seguimiento, ayuda mucho al estudiante para decir hasta dónde tengo que aprender. Entonces vamos a ver, habiendo explicado someramente los 3 componentes del modelo de Moore, ¿qué hicieron quienes no estaban preparados? Acuérdense que partimos de la pileta olímpica, y entonces algunos a punto de tirarse al agua, que ya sabían nadar, y otros que estaban lejos, incluso de que les gustara el agua. Entonces, ¿qué cosas vimos, sobre todo en el primer momento de la pandemia? Primero, el reflejo docente de apuntarle a los contenidos y enviar PDFs.
esta cosa de que Tonucci llamó el otro día activities, o sea, mando PDFs con contenido y mando actividades. Ese es, nos pone frente al reflejo de los docentes. Ante la duda, enfocamos en la estructura, enfocamos en la primera parte del modelo tridimensional de Michael Moore, enfocamos en la idea de que el estudiante tiene que leer y hacer. No tanto en el diálogo, porque ahora lo vamos a ver, pero sí en el leer y hacer. Mucho contenido en poco tiempo, con lo cual afecta la autorregulación, porque mando como docente, sin tener claro cómo organizar y articular ese envío de contenidos y actividades. ¿Esto qué afecta? Afecta la exhaustividad. Trabajo tal vez en un modelo mucho más exhaustivo de trabajo con los contenidos que el que podría haber trabajado en el aula. Y además, muchas veces, y esto nos pasó a nosotros en algunos lugares donde yo trabajo, no había secuencia didáctica, todos los contenidos y actividades apuntaban al mismo tema o a los mismos temas. ¿Por qué? Por algo que creo ustedes consideran conmigo, es que los docentes no sabíamos que esto iba a ser para largo, o tal vez para el primer cuatrimestre, o tal vez para todo el año. Pensamos que era 1 o 2 semanas, todas las personas con las que he hablado del tema y las que he leído y escuchado coinciden en que esto no se veía venir en cuanto a tan largo, entonces la planificación se ve completamente intervenida, porque uno trabajaba para el repaso de la primera semana, de pronto era el primer mes, y ahora nadie sabe si sobre todo en el ámbito universitario de grado y de posgrado, por supuesto, se vuelve a las aulas en este año. Y además, desde el tema de la estructura, pero afecta a todo, la idea del acceso. ¿Cuántas instituciones en las que ustedes trabajan tienen un mapa de acceso? O sea, saben quiénes son los excluidos. ¿Cuántas? Eso es un trabajo enorme que muchas instituciones, sobre todo las que no estaban a punto de tirarse en el trampolín, no tenían ese mapa. Es muy difícil hacer ese mapa en el medio de la pandemia, con lo cual en la estructura había estas malas prácticas que menciono. En el diálogo, no poner un mail del docente, sino, imagínense este escenario, miles de PDFs o 10 PDF para la primera semana, esta lógica de la activities, de actividades permanentes y solamente un mail de consulta. O sea, mucha estructura y cero diálogo, o escaso diálogo, porque ni siquiera es un mail de un docente específico, es un mail de un departamento o es un mail de un contenido. Con lo cual, es difícil que la autorregulación funcione si tengo enorme estructura y tengo solamente un mail para poder comunicarme. Muchas entregas y poco seguimiento. O sea, el alumno que intentaba resolver la activities y el PDF tenía cero seguimiento de parte del docente y poca respuesta. Con lo cual, eso también es insostenible en el tiempo. Otra cosa que el trabajo de sistematización y de investigación que estuvimos haciendo en los primeros 2 meses de la pandemia para esta charla, también notábamos que era, ahí dicen que se corta, chicas, díganme ustedes, bueno, ahí con el PDF, en principio con el grupo de WhatsApp me dicen que está muy bien, así que bueno, debe ser alguna cuestión particular. Decía entonces en el diálogo que se hacen respuestas modelo asociadas al contenido y no a la actividad cognitiva y metacognitiva del estudiante. Y acá quiero decir que todos estamos haciendo lo mejor que se puede, porque es difícil pensar en colegio secundario en mandar una respuesta personalizada de modelo de error a cada alumno si tengo 4 o 5 cursos de 30 alumnos cada uno. Con lo cual acá la respuesta modelo podría ser de contenido y de posibles errores, por ejemplo. Es muy difícil hacer esto de manera personalizada con una poca planificación previa. Y por otro lado, la respuesta es a demanda, y esto se nota muchísimo. El docente contesta al estudiante que le pregunta y que le escribe, con lo cual, otra vez, fíjense, el tema del acceso aparece acá, el tema de los excluidos aparece acá, porque es muy difícil visibilizar, es un sesgo muy grande comunicarnos solo con aquellos, como pasa en este momento, que pueden venir, que tienen suficiente conexión a internet para asistir a una webinar que tiene un montón de gente y un montón de requerimientos. Este es el gran tema y creo que tiene que ver con esto la idea de no hacer una evaluación sumativa que pueda acreditar en este año, porque la idea es tratar de acompañar a la mayor cantidad de estudiantes posibles. La autorregulación se ayuda con pautas, entonces, como nos agarró de improviso, como no teníamos organización previa,
se trabajó mucho contenido en poco tiempo, no hubo pautas de cómo evaluar, de cómo hacer el seguimiento, y no hubo criterios de autoevaluación. La autoevaluación es un criterio, un componente de la autorregulación enorme. Con lo cual, aquellas instituciones, docentes, padres, estudiantes, que no venían trabajando en este tema, se encontraron con que esto no se podía trabajar de un día para el otro, porque ni siquiera había manera de hacer reuniones docentes para poder trabajar en estas cuestiones. Entonces, una cosa que, por ejemplo, pocos docentes hicieron, y no con esto quiero decir que tengan que hacerlo todos porque es muy difícil trabajar en esto, es preguntarle a los estudiantes cómo estaban organizando el material. Por ejemplo, ¿cómo lo guardaste? ¿En carpetas, en subcarpetas? ¿Cambiaste el nombre del archivo? Si el nombre del archivo lo pudiste renombrar para poder atender mejor al tema que estaba en ese momento trabajándose. Esto es algo interesante desde el punto de vista de la metacognición. Cómo el estudiante guarda los materiales en su carpeta. En primario, en los primeros años del secundario, el armado de la carpeta es fundamental. Debería seguir siendo fundamental en la educación remota, en la educación esta online de emergencia que estamos administrando. Mostrame cómo ordenar las carpetas en tu computadora o en tu celular. Un tema terrible, porque la organización de archivos en el celular es mucho más difícil, por no decir casi imposible, cuando uno trabaja con alumnos que en su mayoría trabajan desde el celular. Y la última cosa que quiero mencionar es el tema de la atención. Ustedes saben que existe la economía de la atención, esta idea de que la atención es una mercancía que se vende al mejor postor. Entonces en la casa tenemos una hibridación de espacios, el chico tiene la competencia de Netflix, de Amazon Prime, de la Play, de 4 o 5 ventanas de atención al mismo tiempo que compiten con la lectura del PDF y del Activities. No hay duda que si el padre o él mismo, si tiene una alta regulación, pero el padre o el docente no meten presión, el trabajo escolar está a la cola de todas esas ventanas de atención que mencioné antes. Con lo cual, estas son prácticas incorrectas, inconsistentes, asistemáticas, que tomaron el protagonismo en las primeras semanas de la pandemia y que están lejos de decir que esto es educación a distancia. Antes de ir al punto final, que es la pregunta de esta webinar, de esta clase, si esto es o no educación a distancia, voy a tomar algunas cosas que se dijeron en los medios respecto de cuál es el peligro de la enseñanza remota o virtual de emergencia durante la pandemia. Fíjense, Gabriel Moreno González, es cierto que es un profesor de Derecho, publica esta carta el 27 de abril, o sea, ya un mes, para nosotros, creo que más o menos lo mismo en España, que dice el peligro de la docencia online como norma. Y vuelven a poner a la docencia presencial y a la docencia online como enemigas, como participantes de un continuum en lugares opuestos, cuando nosotros habíamos resuelto eso desde la epistemología de la educación a distancia. Por eso la propuesta que trabajamos con la gente del PAD de USAL para poder compartir con ustedes la idea de el peligro epistemológico en el que está la educación a distancia con esta educación virtual remota de emergencia. Esther Díaz, la filósofa conocida por todos nosotros, dice que esto es una virtualidad sacada de la galera. Bueno, es una nota de página 12 del 24 de abril, voy a mencionar solamente lo que está en negrita, que es una virtualidad sacada de la galera, que de un día para otro la interacción personal se modificó por el uso de la tecnología, y me gustó mucho esta frase: existe un desfasaje entre proyectos digitales y realidades analógicas. Este tema otra vez de los excluidos. El gran tema acá es cuando se trató de pasar la realidad analógica del aula a la virtualidad sacada de la galera. Ahí la mala práctica es casi seguro, porque es muy difícil, y seguramente los que han tenido que aunque no estuvieran nadando, como estaban nadando los que vimos antes, los que más o menos se daban idea de qué manera poder manejarse en el agua, se dieron cuenta que no podían pasar del proyecto analógico del aula al proyecto digital de emergencia que requería la pandemia en los primeros meses y en todos los meses, por lo menos ahora parece que hasta después de las vacaciones de invierno. Retomo otra teórica muy conocida
de la cual tomé lo de Lenin del principio, que es Inés Dussel, que ella dice que se produce el tema de las biografías docentes, de por qué pensar que la tecnología iba a resolver todo. Ella lo menciona y lo da como resultado, que esto es una cosa que también existe entre los docentes, de la falsa creencia en un eficientismo tecnológico, o sea, tecnología me va a resolver todo, divorciado de las condiciones reales. Fíjense que otra vez se cuela el tema de la brecha. El docente cree que dando una clase vía Zoom con los que vayan y dando teoría resuelve el problema de la brecha tecnológica, de la comunicación y de la atención a los contenidos que tiene que dar. Cuando en realidad la desigualdad, y leo la segunda frase, la desigualdad y la dificultad de acceso es un problema presente en todas las historias. Ella dio esta charla, que cuando vean la presentación van a ver que está en una webinar, que acá está citado el canal de YouTube de donde lo mencionó, se llamaba La clase en pantuflas, y mencionaba esto, que ella había tomado biografías de docentes que tenían estas dos cosas, fíjense qué peligroso. La falsa creencia del eficientismo tecnológico y el no prestar atención, la no atención a la brecha. Estas dos cosas juntas generan seguramente más brecha, porque se cree que la tecnología resuelve todo y porque los excluidos no los veo, no los atiendo y trabajo a demanda de los que no están excluidos, que son aquellos que pueden seguir la mirada del docente y la clase. Y aquí me voy poniendo un poco en tema, aquí cito entonces a Alejandra Lamberti, que fue la persona que me presentó recién, la profe del Padusal, que ella menciona, y ahí un poco le dimos forma a esta conferencia, si esto es educar a distancia o es virtualizar la presencialidad. Esta es una de las grandes preguntas. Y en esa línea, aquí hubo no quiero decir pelea, pero una discusión interesante entre expertos, se los presento para aquellos que tal vez no los conozcan. A la izquierda, el doctor Manuel Castells, que es un sociólogo muy experto en el tema de Internet y de la sociedad red, es un libro más paradigmático, que hoy es ministro de Universidades en España, y el doctor Lorenzo García Aretio, muy conocido para la UNED y para muchos de los que estamos acá, que es profesor emérito de la UNED. La UNED es la Universidad de Educación a Distancia en España, que trabajó, por eso es profesor emérito, en muchas etapas de la UNED y hoy es profesor emérito, como dice ahí. Lo interesante de esta discusión, que yo no quise entrar en un tema, digamos, a detalle de cuáles eran las cosas que se decían uno y otro, pero es interesante ver que Manuel Castells habla de la educación presencial virtualizada y que es un peligro. Y es profesor, y es doctor honoris causa de USAL, me dice Meneca, perfecto, el doctor Lorenzo García Aretio. El doctor Manuel Castells habla del peligro de virtualizar la educación presencial, y el doctor Lorenzo García Aretio le responde de la educación a distancia. Yo no me voy a meter con esto ahora, el otro día nos reíamos porque era como hacer intrusos de la cuestión. Acá tienen el link de la carta en la cual el doctor García Aretio le responde al doctor Castells, porque la realidad es que son dos cosas distintas. Entonces, Manuel Castells habla del peligro de virtualizar la enseñanza y de quedarnos en ese dilema, y el doctor Lorenzo García Aretio le habla desde alguien que está nadando en los 100 metros, ¿no? Porque conoce exactamente cómo es la virtualización y la estructura que se necesita para la educación a distancia. Y lo último, antes de ir al siguiente sondeo, es que aparecen los memes. Fíjense, a mí me dio un poco como de pena, porque me hizo recordar a qué pasaba en la educación a distancia en sus inicios. Fíjense lo que aparece acá. Che, esta cuarentena se extendió mucho. Hace como 2 años que no damos clases presenciales en arquitectura. ¿Saldrán buenos profesionales? Lo marcado en verde, por supuesto, es nuestro. Pero si las clases virtuales son lo mismo, se supone que hasta acá, o un poquito más abajo, esa persona tomó clases presenciales exitosísimas, imagínense, con miles de estudiantes en las aulas, o cientos, y a partir de acá el problema de que no entendió bien es, acá se lo menciona, por las clases virtuales. Con lo cual, acá viene un poco el kit de la cuestión. Y ahora vamos acá. Perfecto, Ale, exitosísima tu escritura. ¿Se puede llamar a esta modalidad de educación a distancia? Acá veo, porque estábamos mirando antes quiénes entraban, hay muchos conocidos educadores, casi todos, pero muchos expertos en educación a distancia. Y entonces la pregunta es, un poco la subpregunta que aparece ahí, ¿cumple con los requisitos que esta modalidad ha ido construyendo desde su nacimiento a mediados del siglo pasado?
Y acá, un poco más para entendidos, pensar si con todo el trabajo que tiene la educación a distancia a lo largo del siglo que tiene, un poco menos de un siglo, 70 años desde su nacimiento y crecimiento, si en realidad con toda la estructura y con todo lo que han trabajado muchos expertos en el país y en el mundo para decir que la educación a distancia necesita una estructura invisible para demostrar su valor agregado, esta estructura medio improvisada o medio armada rápidamente por la pandemia y por el aislamiento, podemos compararla con la educación a distancia. Esa es un poco la idea. Depende a quién le preguntemos. No hay ninguna duda que si le preguntamos a alguien que no conoce cuál era esa estructura, nos va a decir que es lo mismo. El tema es, y por eso esta charla tiene que ver con eso, no confundir una cosa con otra para que la educación a distancia no tenga el mismo análisis desparejo, injusto, que tuvo en los años 40. Esa es un poco la idea. Fíjense, 42 personas dicen que no, 4 dicen que no sé, 9 personas dicen que sí y 31 personas dicen más o menos. Vamos a tratar ahora de responder a los que dicen no sé, a los que dicen más o menos, para poder entender un poquito cuál es la estructura que la educación a distancia empezó a requerir y que ahora nosotros creemos que no está dada para poder trabajar en esta situación. Y un poco sigo, si quieren sacamos ahí está, sacamos el sondeo, y tenemos un enorme desafío, quienes pensamos que la educación a distancia es en algún sentido, y lo van a ver en la diapositiva que viene ahora, una institución, una modalidad que ha ganado mucho poder y que ha ganado mucha visibilidad a lo largo de los años. ¿Por qué nosotros creemos que es un desafío identificar qué diferencia epistemológica y metodológica hay entre la educación presencial, la educación virtual remota de emergencia y la educación a distancia tal cual la hemos estudiado, aquellos, como veo acá algunos amigos, que conocen qué es y que trabajan en educación a distancia? Y yo lo voy a explicar con una metáfora que dice lo siguiente. La educación a distancia nació como la Cenicienta, en los años 40, ¿no? Estamos hablando de 75 años atrás, casi 80 años atrás. Nació como la Cenicienta, ¿por qué? Porque no tenía independencia de agenda, porque nació para aquellas personas que no podían llegar a los lugares urbanos donde se daba la educación presencial. Entonces, la educación a distancia quedaba resignada para aquellos, hoy diríamos, excluidos, aquellas personas que no podían ir a un centro urbano a estudiar presencialmente. Entonces, tenía límites de acción y estaba encubierta. Si la persona trabajaba menos horas o podía llegar a un lugar urbano donde se daba una clase presencial, no elegía la educación a distancia, elegía cualquier modelo de clase presencial. Cualquiera era mejor que estudiar a distancia. Esto era los años 40, 50. A lo largo de los años, la educación a distancia empezó a mostrar, por ejemplo, en temas de autorregulación, que los alumnos que eran capaces de estudiar a distancia y de graduarse a distancia mostraban una mejor adaptación a un contexto incierto, a tener a su jefe o a su docente, en este caso, lejos, mostraban algo que algo que los teóricos de la metacognición llaman sensación de saber. Se daban cuenta de antemano si lo que iban a hacer estaba bien o mal. ¿Y por qué? Porque habían estudiado con lo que en principio se llamaba la Cenicienta. O sea, con una organización curricular que les exigía autoadministrarse una propuesta de enseñanza. Entonces, con el correr de los años, la educación a distancia pasó de ser la Cenicienta a ser la novicia rebelde. ¿Por qué? Porque marcó agenda. ¿Cuál era una de las agendas? Visibilizaba las estrategias de planificación docente, visibilizaba las estrategias de utilización didáctica de las herramientas digitales, cambiaba el contexto, intervenía y mejoraba ese contexto. Y entonces el mundo caía rendido a sus pies y corría los límites. Porque entonces permitía visibilizar a esos excluidos por la educación presencial que podían ser empoderados por la educación a distancia. Cuando llegó la pandemia, nosotros estábamos en esta educación a distancia. Por eso todas las universidades del país tenían que validar su SIED, su Sistema Institucional de Educación a Distancia. Por eso todas las universidades del país
privadas y públicas tuvieron que tener un referente de educación a distancia, por eso la tecnología educativa empezó a aparecer fuertemente en la formación docente, porque empezamos a marcar agenda, empezamos a cambiar el contexto y a intervenir en las instituciones y en las carreras, porque los docentes que trabajaban a distancia podían visibilizar sus prácticas de planificación y de implementación, y eso mejoraba cualquier entorno donde trabajara. Como a nosotros nos preocupa mucho, y yo lo digo personalmente, y sé que muchos de los que están acá están asintiendo lo que digo, nos preocupa mucho que si lo que estamos haciendo ahora se cree y se confunde con la educación a distancia, volvamos a esta situación. En un ámbito donde, fíjense que la educación a distancia era la cenicienta en los 40, no había internet, no había estrategias digitales, no había posibilidad de trabajo sincrónico. En cambio, que la educación a distancia vuelva a esta situación, en la situación actual del desarrollo tecnológico y epistemológico de la modalidad, sería una complicación muy, muy difícil de solventar y sería un camino perdido para la modalidad. Por eso nos parecía interesante ayudar a entender que esto que estamos viviendo es educación presencial remota, es educación virtual de emergencia, es educación remota, es educación a distancia mezclado con lo que dije antes, pero que la está haciendo gente que no estaba preparada para hacer educación a distancia. Con lo cual, lo que está haciendo es de muy buena voluntad y de mucho trabajo apasionado docente, pero lejos de entender cuál es la problemática de planificación invisible que necesita la educación a distancia. Y con esto me despido con la última, y ahí nos quedamos charlando de las preguntas que ustedes tengan y quieran compartir, que uno de los ejes importantísimos para poder entender esto tiene que ver con poner a los docentes en el centro. Los docentes han manifestado una voluntad, una vocación intensa y una idea de querer trabajar. Querer trabajar, aunque, y creo que eso es algo que los docentes están descubriendo ahora, se invierte más tiempo, se debe explorar las herramientas y tienen que predisponerse para la transposición didáctica permanente. Porque como habíamos dicho, si yo quiero implementar la educación presencial que hacía hasta hace 6 meses en las clases, no lo puedo hacer, porque tengo que repensar toda mi propuesta, pero la repienso mientras que la implemento. Nosotros en educación a distancia siempre decimos, y los colegas que están escuchando asentirán esto, primero se planifica, en algunos casos hasta después se prueba y después se implementa. Acá estamos haciendo algo más ágil. Planifico, implemento, planifico, implemento, planifico, implemento. Esto requiere, mucho más tiempo y requiere acompañar a los estudiantes y además estar probando permanentemente. Hay alguien que tiene el sonido medio haciendo algún ruido, igual sigo porque ya estamos terminando. Se invierte más tiempo, porque tengo que planificar y explorar las herramientas al mismo tiempo. Hoy escuchaba también a Bilinkis en la radio decir, la exploración de herramientas intensa que han hecho los docentes en este tiempo no vuelve para atrás. Yo estoy absolutamente segura que la escuela que dejamos no es la escuela a la que volvemos, diciendo escuela por todos los niveles. Bueno, la gente del PAD ya estaba nadando en uno de esos carriles de la pileta, pero en la carrera de Ciencias de la Educación de la USAL, en la cual también trabajo, seguramente la exploración de herramientas que está haciendo los docentes no vuelve para atrás, y todos los docentes van a usar otras modalidades a partir de ahora. Pero esto de predisponerse para la transposición didáctica permanente es importantísimo, acompañar a los estudiantes, y este es el gran desafío, que es visibilizar a los invisibles. Pensar de qué manera acompañamos a los estudiantes, esto se ve mucho en clases masivas, en escuelas y universidades públicas sobre todo, no únicamente, pero sobre todo, para poder tener un plan B o un plan C, tal vez con tecnología analógica, con fotocopias. Yo conozco de escuelas que están abriendo las aulas, están abriendo la escuela para entregar fotocopias a los alumnos, a los padres de los alumnos, para poder trabajar en todo lo que es la gradiente de tecnología, desde la más digital, como esta, estamos en una plataforma que es espectacular, tal vez de las mejores plataformas en entornos de enseñanza y aprendizaje que existen hoy en el mundo, con un nivel de exigencia y de utilización enorme, y también tenemos en la misma clase gente que necesite una impresora, o un PDF, o una beca de datos en el celular para poder acceder
a una clase y que el docente pueda tener un consenso como si fuera un aula presencial. Bueno, dicho esto, les agradezco mucho haber participado, ahí tienen mis datos por si a alguien le interesara comunicarse y no me conoce de otros lados, que tengo acá gente muy, muy conocida y muy amiga de muchos ámbitos, formales, no formales e informales. Veo ahí amigos que están participando y quedo atenta a las preguntas, comentarios, catarsis. Ahí está Adriana, ¿qué haces, Adri? Me dijiste que ibas a estar, ahí te veo. Ustedes me dirán. Bueno, Alejandra, ¿Qué es, Meneca? ¿Apareciste? ¿Te devolvió internet? se cayó internet, es terrible lo que me pasó. Bueno, pero aquí estoy. Bueno, muchas gracias primero, Alejandra, por la conferencia, muy lúcida, y bueno, yo me siento con dificultades para nadar, imagínate todavía, así que bueno, muy, muy lúcida, muy, muy interesante. Te hago una pregunta que hicieron cuando vos hablabas de el profesor a demanda, y la Sí. pregunta es, ¿qué pasa con los que no contestaron, los que no presentaron ningún trabajo? ¿Qué pasa con esos alumnos? Bueno, lo peor que puede pasar con esos alumnos, y no lo digo yo, sino un montón de docentes, que casi todos los que estamos acá no estamos preocupados por ese tema, es que el tutor o el docente debiera ser proactivo y no reactivo. Lo primero que, gracias Rosana, lo primero que hace el docente es contestar a los que preguntan. Yo diría que lo primero debiera ser atender a todos, a los que preguntan y a los que no preguntan. Lo que pasa es que digo eso y pienso en clases tan masivas y digo, ¿cómo hacemos con eso? Eso también nos dice algo que ustedes seguramente, los que están acá, están de acuerdo conmigo, que somos bastante piadosos con la educación presencial y bastante impiadosos y exigentes con la educación a distancia. Porque en la educación presencial también uno atiende a los 4 o 5 que ven las primeras filas. Con lo cual debemos dejar de ser tan piadosos con la educación presencial y no pensar que todo lo que la presencialidad muestra es bueno y todo lo que la educación muestra es brecha tecnológica. Con lo cual, lo primero que uno debiera tener es el ejercicio de acercarse a los que no preguntan de una manera proactiva. Esa Bien, es la respuesta. Difícil, ¿no? bueno, Pero muy bien. Otra pregunta que te hacen es si se podrá implementar rápidamente la educación a distancia en el secundario. dificilísimo. Dificilísimo. Yo trabajo con una de las escuelas secundarias de la Universidad de La Plata. Nosotros estábamos trabajando en un proyecto de capacitación docente que salió también de emergencia en la primera parte de la cuarentena. Ahí creo, Meneca y todos, y todas y todes, que hay un tema legal, hay un tema de autorregulación. El alumno de los primeros años del secundario tal vez no sea el participante ideal para poder autogestionar una propuesta didáctica. Nosotros en el colegio en el que yo trabajo, en el que yo estoy asesorando ahora, teníamos pensado, ya existe un régimen preuniversitario en los 2 últimos años, y en ese régimen estábamos pensando algo más de semipresencialidad a distancia. Para los otros, ahí está Marta, ¿qué haces, Marta? Para los otros estábamos pensando algo de aula extendida. Esa es la idea que teníamos. Me parece que educación a distancia para el colegio secundario depende en qué año y depende cuál sea la edad y la capacidad de los estudiantes para eso, porque en principio no sería posible. Yo no creo que hoy la educación, no creo que hoy las escuelas secundarias estén dando educación a distancia. Estamos haciendo todos educación presencial. Yo digo que es educación presencial remota o educación virtual espontánea, no es educación a distancia en absoluto. Los que están haciendo educación a distancia es lo que las hacían de antes. Los secundarios de la Universidad de La Plata en los que yo trabajo están teniendo dificultades, todos se pusieron a trabajar inmediatamente de una manera, con una cohesión institucional enorme, pero dudo que estén haciendo educación a distancia. Bien. Acá preguntan también si a vos te parece que la educación a distancia va a dejar sin puestos de trabajo a los docentes presenciales. En absoluto. Miren, yo voy a volver a poner esto. Para mí esto es el centro. El docente siempre está en el centro, siempre, siempre. La tecnología nunca va a dejar sin trabajo al docente. Sí va a cambiar, eso para otra charla, va a cambiar su trabajo, no hay duda, va a reorganizar su trabajo, lo va a poner tal vez en la meta tarea y no en la tarea, en el meta contenido y no en el contenido. Por ejemplo, una tarea fundamental del docente es, supongamos que esto sigue, buscar materiales de estudio.
para no tener que ser el docente el que arma todo el material, que pueda ser, no sé, un experto o un profesor en algún otro lugar del mundo. Esa es una tarea enorme del docente, con lo cual el docente para mí no va a dejar de existir nunca. Yo les voy a contar un chiste que cuento en La Plata cuando doy clase, y yo digo, el docente que cree que puede ser reemplazado por una computadora, merece ser reemplazado por una computadora, porque los docentes que estamos como en la mirada simbólica de la docencia cada vez tenemos más trabajo. Si la persona que preguntó esto y todos los demás, si fuera así, no estaría trabajando a destajo como seguramente está trabajando. Hay un montón de tareas que el docente puede hacer. Un montón. No creo nunca que eso pase. Bueno, María Luz Callejo te pregunta, ¿cuál sería el mejor estilo para llegar al otro lado de la pileta sin sucumbir ante la tecnología, ni hacer de manera remota lo mismo que se hacía en el aula? Puedo ir a estudiar 2 o 3 días y vuelvo. Mira, lo primero, seguir nadando. Eso no te lo digo desde el punto de vista educativo, sino desde el punto de vista de que estás en el medio de la pileta, no parar, seguir nadando. Ahí me parece que hay varios niveles. Yo el otro día me entrevistaban los chicos del Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata y yo hablaba de 5 niveles. De nivel de política educativa, de nivel institucional, docente, estudiantes y padres. Y me parece que ahí las instituciones, y Meneca de esto sabe mucho porque ella generó un ambiente de trabajo en el PAD que esto lo respeta, y siempre lo ha hecho con las dificultades que debe tener y debió haber tenido para sostener esto, la institución tiene ahí la primera mano, o sea, la primera red la tiene que tirar la institución. ¿En qué sentido? En darle continuidad al docente, en formarlo, en darle condiciones de trabajo más o menos estables, en ofrecerle un horizonte a futuro, en intentar trabajar con diferentes herramientas. Entonces, para el docente, no dejar de bracear, no dejar de nadar y pensar que va a llegar haciendo la plancha al otro lado, porque llegar haciendo la plancha va a ser muy difícil. O sea, seguir moviéndose. Y después las instituciones también me parece ahí que tienen un rol central. Por eso yo decía que el que está por tirarse del trampolín no es solamente el docente, sino la institución. Hay instituciones enteras que están tratando de no ahogarse, porque no tenían nada pensado y porque de pronto se vieron con la necesidad imperiosa de tener que comunicarse con los chicos, con los padres y con los docentes de alguna manera. Bien. Acá Elsa dice que para ella, en el momento de las clases virtuales, los mayores problemas son los de la evaluación. Bueno, enorme. Bueno, ahí hay aparentemente hay una resolución de no acreditar en las escuelas primarias y secundarias y hacer una especie de acreditación integrada el año próximo. Pero sí yo creo que el seguimiento es parte inherente a la docencia y que tal vez el no acreditar hasta nos permite evaluar de manera conceptual de una manera más rica. O sea, a mí me parece que, asumiendo que tenemos excluidos y que hay que visibilizarlos, uno debería hacer un seguimiento prolijo de los que van siguiendo la clase. No acreditando, no pasando de año, porque aparentemente eso, hay un tema ahí con los que terminan el año. Ayer me contaban que hay incluso hasta los chicos de 5.º año, de 6.º año según las escuelas, y los de 7.º grado, o los que están terminando la escuela básica, digamos, que hay hasta un tema afectivo ahí, porque esos pibes se quedan sin nada, sin viaje de egresado, sin fiesta. Entonces ahí hay un tema de autorregulación desde el punto de vista afectivo, de cómo contenemos a esos pibes. Pero ellos también van a tener que ser evaluados para que no pierdan el año y puedan pasar al siguiente nivel. Los demás aparentemente no van a tener, y digo aparentemente porque esto es día a día y no se sabe, no van a tener el sistema de acreditación vigente. Pero más allá de eso, para mí el seguimiento de los estudiantes, nosotros trabajamos con conceptos de presencia virtual, más allá del tema de aprovechamiento de los contenidos, de asegurarme que está del otro lado, de qué manera puedo ver a distancia si está ahí, cómo puedo hacer para darme cuenta que lo tengo ahí pendiente, cuáles son los indicadores virtuales para darme cuenta de eso, y me parece que eso debería formar parte de un sistema de seguimiento. Claro, ves, ahí me dicen lo mismo, están de duelo, claro, es un duelo, es terrible. No irse de viaje de fin de curso para los chicos de 5.º, 6.º año debe ser terrible. Acá Marcelo te dice, el inconveniente que le encuentro en la educación a distancia en niveles inferiores es la falta de socialización.
Tal vez es Claro, muy buena y práctica para niveles universitarios, inclusive para aumentar su estímulo de autorregulación. ¿Cuál sería tu opinión? yo coincido con esa opinión. De hecho, acá hay muchos expertos en educación a distancia. No hay escritos, no hay documentación de educación a distancia, hay poco en niños pequeños o en primaria o en los primeros años del secundario. No hay, porque ahí tiene que haber una construcción de la autorregulación para poder, como dije antes, técnicamente, autoadministrarse una propuesta de enseñanza. Entonces, para eso tiene que haber un nivel de autorregulación que los niños pequeños no tienen. Por eso, incluso el grado académico, el grado de universitario, recién se está regulando a distancia. Bueno, con Meneca estuvimos el año pasado compartiendo un comité de CONEAU de carreras a distancia de grado y fue el primero que se hacía, ¿o no, Meneca? Sí, sí, claro. El primero, porque el grado a Sí, el distancia no primero. está regulado. Entonces Sí, eso tiene que sí. ver con que estamos aprendiendo en ese nivel. El posgrado, si ustedes me dijeran el posgrado de especialización, maestría y doctorado, en el doctorado podés no tener estructura ni diálogo, te tirás 40 papers y le decís dentro de 3 meses presentarme un informe y punto. Y la capacidad de autorregulación del doctorando debería ser tal como para poder hacer algo con eso. Pero definitivamente eso se da en el nivel más alto de la enseñanza académica, no se da en otro nivel de enseñanza. Con lo cual en el grado, para mí estamos lejos de poder hacer educación a distancia de calidad. Acá dice Lucía, ¿cómo colaboramos con nuestros colegas que están negados y no se abren a conocer? Sé que la pregunta no es específica, pero tal vez les haya pasado, como a mí, que hacen equipo, que ven las formas de educación a distancia como una amenaza a su trabajo, como una crítica. Bueno, yo creo que esa gente está acá todavía, está acá, hay mucha gente que está acá. Y la verdad, dicho entre nos, algunas de las declaraciones de los expertos de los últimos días no ayudan a eso. Yo cada vez que leo algo, y Meneca y Ale y Julieta, que están las tres ahí, son testigos de que tenemos algunas charlas de casi de Sí, sí. catarsis epistemológica. Y porque la educación a distancia le costó mucho tiempo, mucho tiempo. Lo hablaba con Marta Mena, que seguramente muchos la conocen de ahí, que es Sí, vecina. claro. A veces hacemos las compras y yo a veces cuando salgo a hacer compras así más lejos le alcanzo alguna cosa y le digo, Marta, ¿no estás preocupada? Todo el mundo está preocupado los que nos dedicamos a esto, porque no sé si vamos a salir bien parados si creemos que lo que estamos haciendo de un día para el otro, saliendo a la emergencia como se pueda, tiene algún grado de similitud con lo que hace 70 años se llama educación a distancia. No es así. Por eso yo puse el ejemplo de la pileta, porque me parecía claro para explicar que el que estaba cerca de tirarse a la pileta puede nadar, y el que no estaba cerca, tomando sol, con un tapado y con piedras en los bolsillos, se hunde, desde el punto de vista de la educación a distancia, ¿no? Puede hacer perfectamente educación remota, sincrónica, dando una clase vía Zoom, donde el modelo conceptual es más parecido a la clase presencial, pero no tiene nada que ver con la educación a distancia eso. No digo que esté mal, yo de hecho lo hago en mi clase, en mi cátedra de La Plata, y en la cátedra de USAL también, en tecnología educativa, en la carrera de comunicación de USAL hacemos eso. Sí, tuvimos que hacerlo todos. Yo doy español para extranjeros y también lo hice a través de Blackboard, del Collaborate y del sistema de Claro, videoconferencia, lo tuvimos que para hacer mí está así. perfecto hacer eso, perdón, Mene, que te ¿Sí? corté. No, no, está bien. Para mí está perfecto hacer eso, lo que hay que entender que eso no es educación a distancia, eso no Claro. es lo que peleó García Aretio, Marta Mena, Michael Moore, y de los que vinimos después, mucho más después, no es por lo que nosotros peleamos por una estructura invisible, con un alumno autorregulado, con espacios de comunicación sincrónica, con un cronograma de trabajo ordenado, con análisis teóricos y pruebas de autor y juicio de expertos de los materiales de manera previa, no un material que vos terminás de armar la noche anterior y que no se lo mostraste a nadie. Claro, es cierto, Ale, lo que dice Ale es cierto. Yo creo que en la lucha de todos nosotros tuvo un indicador de éxito objetivo, que es la obligación por ley de todas las universidades públicas y privadas del país de tener un CIED, un Sistema Institucional de Educación a Distancia. Eso fue el indicador de éxito de nuestro logro.
Pero ¿qué pasa? Y ahora voy a ponerme un poquito más técnica. El CIED es una entelequia. Claro. El CIED es una, en muchos casos nos tocó con Meneca también, parece que siempre me toca con Meneca, pero es verdad, me toca con Meneca muchas veces. Nos Es tocó verdad. en un comité de CIED, y el CIED es una expresión de deseo. El CIED es un concepto abstracto, vamos a trabajar de esta manera. Los expertos de contenido se van a reunir con los diseñadores, esta es la trama institucional de la que hablamos. Para mí igual estuvo buenísimo que las instituciones que tenían CIED, seguramente que no lo sé, no tengo el dato, digamos, concreto, numérico, pero no todas las instituciones del país tienen CIED, porque esto empezó hace un año y medio. Hay instituciones que tienen el CIED no aprobado todavía, y hay algunas que ni siquiera lo están escribiendo. Pero aún las que lo tenían aprobado, hay que ver si lo tenían implementado, porque la CONEAU lo que aprobó fue una entelequia teórica, una expresión de deseo de cómo evaluar, de cómo hacer educación a distancia. Y de todas maneras el CIED es un gran reconocimiento, ¿no? Para mí es un éxito para nosotros. Sí, Ahora, el CIED tiene rotundo. que ver con esto. Porque, por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo, para ahondar un poquito ya que veo mucho interés. El CIED requiere un equipo de trabajo. El CIED tiene un director, en general después tiene áreas, un área tecnológica, un área pedagógica, y ahí viene un poco la pregunta que me había hecho Marcelo que no cerré. Un área tecnológica, un área pedagógica, un área de producción de materiales, un área de formación docente, un área de evaluación. Eso es una red, es una trama de especialistas acompañando a los docentes. Eso no se puede comparar con practicar una clase, ni siquiera practicarla, armar una clase vía vivo de Instagram, porque no sé cómo comunicarme con los estudiantes. Fíjense qué lejos que estamos de que lo que estamos haciendo se parezca en algo a la educación a distancia. La educación a distancia se ha robustecido institucionalmente en los últimos años, y el CIED es un indicador objetivo de eso. La pandemia llegó de un día para el otro. Hay colegios que tenemos esa red, bueno, hay algunos colegios que tal vez estén un poco más organizados. Yo siento, hipótesis entre colegas, en confianza, que tal vez los colegios privados secundarios estén en algunos casos mejor organizados, porque tengan la comunidad conectada, quiero decir, padres, estudiantes y docentes y autoridades, en una comunidad que también es una comunidad virtual, de un modelo sistémico, exactamente, ahí está hablando Marta, exactamente. Entonces, los que lo tengan están ya un poquito más cerca de tirarse con cierto éxito a la pileta. Yo conozco colegios que no tenían nada, pero cuando digo nada es nada, ni un entorno, ni los mails de los pibes, nada, nada. Ni les hablo este mapa de accesibilidad, nada. Bueno, me parece que llegamos justo en el horario Bueno, y te agradecemos mucho, Alejandra. No sé si querés agregar algo. Nosotros fue un placer para nosotros invitarte a este webinar y que nos hayas dado una charla tan lúcida y tan interesante. bueno, muchas gracias. Gracias a todos que estuvieron un montón durante toda la charla y ahora 115 que se hayan quedado una hora, que uno tiene tantas cosas que hacer que a veces no sabe qué poner primero. Y bueno, y gracias Meneca, Ale, Julieta, ya de toda la vida que nos conocemos y que siempre me dan un espacio para contar ideas nuevas. Muchas gracias. Un abrazo virtual. Otro. Ya nos encontraremos, Mene. A darnos un abrazo.